Hola, mi nombre es Jesús Cornejo, soy miembro número 664 de la Organización Colegial Naturopática FENACO. Y nada, dado la bienvenida al 10º Congreso Vasco y Segundo Riojano en Navarra sobre la profesión naturopática. Sin más, empezamos. La conferencia que os voy a dar, la que vais a poder asistir, es sobre la gestión de las emociones a través del método PERL. Cómo activar o cómo modelar la energía psicofísica. Entonces, esto de la energía psicofísica, ¿esto qué es? Vale, pues aquí tenéis la definición. La energía psicofísica es una rama de la psicología que estudia la relación entre la magnitud de un estímulo físico y la intensidad con el que éste es percibido por el observador. Es decir, cómo nos afecta todo lo que estamos viviendo, ¿no? Todo lo que vivimos, cómo es capaz de afectarnos a nivel físico. Esto, que tiene una definición muy bonita, pues ya se contemplaba hace más de 5.000 años en la naturopatía tradicional china, ¿sí? El segundo concepto que tenemos que definir en todo esto es qué es una emoción. La emoción, según la Real Academia de la Lengua, se define como la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Bien, aquí lo que tenemos que resaltar es lo de pasajera, es decir, alteración del ánimo intensa y pasajera. ¿Qué es lo que estamos observando en los últimos tiempos? Porque las emociones no son pasajeras, o no son tan pasajeras como debían de ser. Si nos definimos con algún tipo de emoción, pues generalmente cada uno puede decir, yo siempre estoy alegre, el otro, yo cabreado, yo tengo miedo, yo esto. Entonces, eso no debía ser una emoción constante, ¿eh? ¿A qué se debe esto? Pues en los tiempos que estamos viviendo. Es decir, nos ha tocado vivir unos tiempos un poco convulsos. Seguramente si le preguntamos a nuestros mayores, a nuestros abuelos, padres y demás, pues ellos te dirán, bueno, lo que nosotros hemos vivido sí que era fastidioso. Bueno, pensemos que en todas las épocas se han vivido situaciones muy controvertidas y muy fastidiosas, y esta es la primera vez que nos ha tocado vivirla a la gente de mi generación, ¿no? Hemos pasado hemos estado pasando una pandemia, ¿no? Seguimos con los coletazos y demás, y hemos estado 2 años ahí con un miedo, una incertidumbre, ¿verdad? Una presión social bastante potente, y de repente pues hemos salido de una cosa y aparece una guerra a relativamente pocos kilómetros de aquí, y esto lleva a una subida general de todo, los combustibles, la electricidad, en definitiva las materias primas, ¿no? Si ponéis el telediario, la radio, las noticias y demás, pues todo ha subido el Euribor, la inflación se dispara, en fin, pocas alegrías y mucha tralla en el aspecto psicológico de miedo, ¿no? De angustia, de ¿qué voy a hacer, ¿no? Vale, todo eso, todas estas situaciones, todas estas emociones que están un poco disparadas, hay que equilibrarlas. Es decir, no hay que dejar de tenerlas, sino que hay que equilibrarlas, que estén en su justa medida, no sobrepasadas, ¿sí? Y esto pues, lo podemos hacer a través de diferentes puntos de acupuntura, ¿sí? Entonces, la activación psicofísica pues la podemos entender en 2 sentidos. Uno en el sentido de activación, propiamente dicha, y la otra en el sentido de modulación, que sería incluso un poco desactivada. En definitiva, como estáis viendo, lo que se pretende es equilibrar. Hay que tener las emociones equilibradas. Todas las emociones son necesarias, pero en su justita medida, como he dicho antes. Aquí tenemos otra palabra extraña que es Fuki, ¿sí? El factor Fuki. ¿Esto qué es?
Bueno, pues en la naturopatía tradicional china, el concepto Fuqi sería un factor latente que va a favorecer la enfermedad. ¿Sí? Como decía el maestro Carlos Nogueira, ¿verdad? Esto se puede dividir en tres Fuqui. El Fuqui cielo, el Fuqui hombre y el Fuqui tierra. Como estáis viendo, o como os he dicho, el Fuqi no es ni más ni menos que elementos latentes que están continuamente acechando para, en un momento de debilidad, pues poder producir un problema de salud. Bueno, aquí tenéis el Fuqi cielo, vamos a definirlo. El Fuqi cielo, ¿verdad? Pues no es ni más ni menos que agentes, energía, en fin, para que sea más claro. Lo podemos definir como todo lo que sea virus, bacterias, hongos, es decir, elementos que están ahí, que en un principio no producen ningún tipo de problema de salud, pero que en el momento en que el organismo está debilitado y compañía, automáticamente entran en escena. Luego está el Fuqi hombre, que serían todos los desequilibrios emocionales y psíquicos, ¿verdad? Lo que se llaman las alteraciones del Chen, las alteraciones del espíritu. Y luego sería el Fuqi tierra. Esto sería la saturación de los líquidos intersticiales, tóxicos, ingestas de químicos, transgresiones dietéticas, etcétera, etcétera. Como me había escuchado decir antes, yo digo naturopatía tradicional china, no digo medicina. ¿Por qué? Porque si os fijáis, la naturopatía tiene los mismos pilares en todas las partes del mundo. Es decir, la humanidad, estudiando la naturaleza, ha llegado a la misma conclusión en todas las partes del mundo. Entonces, fijaros como aquí tenemos el elemento latente, los virus, las bacterias, los hongos, los desequilibrios emocionales, es decir, cómo interpreto yo lo que me está aconteciendo de fuera y, por supuesto, la alimentación, la bebida, en fin, todo eso. Venga, nos vamos a centrar en el Fuqi hombre. ¿Sí? Entonces, el Fuqi hombre pues sería eso, la higiene mental, los recuerdos, las nostalgias, el rumiar situaciones, me pasó esto, ¿no? Todo el mundo conoce a alguien que te cuenta 40 veces la misma historia, ¿verdad? 40 veces lo mismo, y lo vuelves a ver al día siguiente y te lo vuelve otra vez a contar. La afirmación de vivencia, ¿verdad? Como ya he dicho antes, alteraciones del Chen, alteraciones del espíritu y desequilibrios emocionales, traumas, situaciones que nos han pasado y que no se saben gestionar. No tienen por qué ser situaciones traumáticas, devastadoras y demás. No. Es lo que nosotros interpretemos. Es decir, para una persona que otra la mide de una manera extraña o que no le eche cuenta y demás, ya puede ser todo un mundo, ¿no? Venga, vamos a hablar de la personalidad, esto que está muy de moda, esta es mi personalidad, esto no se cambia, esto. Vale. Vamos al origen etimológico, de la palabra. Y persona viene del latín, de la palabra personam, y hace referencia a la máscara que se ponían en los teatros. Antiguamente ya sabéis que todos los actores eran hombres, pues, y para distinguir los diferentes personajes y demás se ponían máscaras. Es decir, que atendiendo al origen de la palabra, diremos que cada uno con nuestra personalidad lo que llevamos es una máscara puesta. Luego, la personalidad la puedo dividir en dos. Uno sería el temperamento, o la personalidad puede estar compuesta por, uno, el temperamento, que es basado genéticamente, es decir, son los genes que mis antepasados, o que he heredado de mis antepasados, y que teóricamente no se puede cambiar. Sin embargo, en la acupuntura, en la naturopatía tradicional china,
Nos dicen que sí. Ahora veremos cómo. Claro, esto tampoco es de hoy para mañana. O sea, esto no es hoy hago esto y ya mañana soy una persona, me he quitado una máscara y me he puesto otra y ahora soy diferente. Esto lleva su tiempo. Y luego está el carácter, perdón, que es cultural. Es el resultado de todo lo que es un aprendizaje social. Bueno, en cuanto a la evolución, por meter aquí un poquito de evolución, pues nuestro cerebro está compuesto por tres partes. ¿Sí? El bulbo raquídeo, que sería el cerebro de reptil, que es el primario, el primitivo, el que está pensando 24 horas, 7 días a la semana en la supervivencia, ¿no? Es el egoísta, el perezoso, el que nada más que quiere descansar, comer, ¿verdad? Reproducirse, en fin, lo básico. Luego está un poco más el sistema límbico y demás, que ya tiene un poco más de emociones, ¿no? El cerebro de mamífero. Y luego tenemos el neocórtex. ¿Verdad? El neocórtex es la última parte del cerebro que se desarrolla en el ser humano, por lo menos hasta la fecha, y que muy bueno porque nos aporta la razón, ¿verdad? La imaginación y todo esto, pero tiene una cosita fastidiosa, y es que nos aporta un concepto un poquito fastidioso, que es el tiempo. Somos conscientes del tiempo. Es decir, yo sé que hoy es hoy, ayer fue ayer y que mañana será mañana. Y encima soy capaz de proyectar hacia el futuro, ¿verdad? Y eso lo hacemos todos. Proyectar hacia el futuro de una forma consciente o inconsciente lo hacemos todos. ¿Por qué? Pues porque nos han acostumbrado desde chicos. ¿Quién no tiene un calendario en su casa? Un calendario no es ni más ni menos que una proyección a futuro. Y nosotros en el maravilloso calendario vamos apuntando. Tal día es el cumpleaños de fulano. Tal otro día tengo que ir a no sé cuánto. La cita del médico es el día tal. No sé cuánto. Todo eso son proyecciones a futuro. Y claro, ahí tenemos un problema. Y el problema de la proyección al futuro es que si no lo equilibro bien, pues la persona se puede machacar 40 veces antes de que suceda lo que sea que va a suceder, que posiblemente sea mucho menor de lo que ella piensa. Según nos dice la ciencia, el 90% de las preocupaciones que tenemos no van a ocurrir. Ocurre solamente un 10%. Nos preocupamos 90 veces más de la cuenta. Bueno, aquí tenéis el cerebro reptiliano, ¿verdad? Y aquí tenéis por la imagen de Homer Simpson que os hemos puesto ahí para que os hagáis una idea, ¿no? Bueno, aquí tenéis las características del temperamento y del carácter. Para resumir, para no dar mucho la vara con esto. Temperamento es innato, carácter es adquirido. ¿Sí? El temperamento es de origen genético no modificable, aunque la naturopatía tradicional china nos dice que sí, que se puede modificar. Pero no de hoy para mañana. Es una modificación lenta y que se va a producir a través de los años. El carácter sí es modificable, ¿verdad? El temperamento tiene una dimensión somática, es decir, es del cuerpo, es esto, es lo que llevamos dentro. El temperamento no siempre sale. Os voy a poner un ejemplo. Habéis visto que en situaciones de desesperación o en situaciones de un estrés potente y demás, hay personas que parecen muy valientes y demás, y en ese tipo de situaciones se vienen abajo, temperamento, y hay otro tipo de personas que parecen muy apagaditas, muy poca cosa y demás, y que ese tipo de situaciones se crecen, se vienen arriba y hacen cosas que parecían imposibles, temperamento.
Bueno, aquí tenéis de lo que os estaba hablando, los meridianos curiosos, los 8 meridianos curiosos, ¿verdad? O los 8 vasos maravillosos que hay en acupuntura. Y aquí tenéis el nombre y el punto. Este sería el 4 de vasopáncreas, que sería el meridiano Gonshu, el 6 de riñón, el 41 de vesícula biliar, el 62 de vejiga, el 6 de maestro corazón, el 7 de pulmón, el 5 de triple recalentado y el 3 de intestino delgado. Estos 8 puntos de apertura de los vasos maravillosos serían los 8 temperamentos de la persona, ¿sí? Y a través de la estimulación de estos puntos, pues se va a conseguir, se puede conseguir la modificación. Vamos a ver. Aquí tenéis el 4 de vasopáncreas, ¿verdad? El 4 de vasopáncreas, si lo estimulamos y demás, pues nos va a aportar un temperamento tranquilo, bonachón, agradable, dispuesto a escuchar, afable hacia los demás. El 6 de maestro corazón nos conferirá fuerza interior, ¿sí? Y a lo mejor de vez en cuando pues un poquito de insolencia, como os hemos puesto ahí y demás, para poder conseguir lo que queremos. El 6 de riñón nos dará la tenacidad para no rendir. En momentos de querer tirar la toalla y demás, pues este punto puede que nos dé un impulso para poder continuar. El 7 de pulmón, pues nos facilitará la capacidad para reunir a los demás, ¿sí? Y que haya armonía y paz entre todos. La conciliación y demás, un punto muy interesante. 5 de triple recalentador, pues hará que permanezcamos más atentos a lo que nos rodea y a ser un poco más lógicos, no dejarnos llevar por la imaginación desmedida o por la preocupación desmedida. El 41 de vesícula biliar, ¿verdad? Que nos aportará imaginación para ver las oportunidades que se presentan en la vida. Este punto también puede ser muy bueno cuando no vemos salida. Hostia, no, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde hago esto? Lo otro, no sé qué. Este punto puede ser maravilloso. Luego tenemos el 62 de vejiga, que nos aportará encanto, ¿sí? Este viene muy bien para los comerciantes, los profesores y demás. Y el 3 de intestino delgado, que desarrollará nuestro sentido artístico. Nos ayudará a ser más altruistas y menos egoístas. A estas alturas de la conferencia os estaréis preguntando que, bueno, esto yo cómo lo hago, ¿no? Pues aquí tenemos. ¿Qué es la restauración bioenergética? Bueno, la restauración bioenergética lleva con nosotros más de 30 años. Todo esto sale de la fabulosa mente de un maestro y amigo que es el doctor Fernando Gómez. Él desarrolla lo que nos gusta llamar como la acupuntura del siglo XXI. La acupuntura sin dolor, la acupuntura sin aguja, en fin. Muchos nombres para definir restauración energética. Entonces, ¿esto qué es? Pues no es ni más ni menos que kinesiología como sistema de evaluación, frecuencias para colocar en los puntos de acupuntura y, por supuesto, los puntos de acupuntura. Vamos a ver cada uno de estos elementos. ¿Para qué utilizamos la kinesiología holística? Pues como sistema de evaluación para saber cuáles son los puntos que hay que regular, que hay que equilibrar, ¿sí? En la naturopatía china pues tenemos los pulsos, que agüita para llegar a dominarlo, o la salud de la lengua, la cara, perdón, un montón de sistemas de evaluación. Hoy en día se ha desarrollado uno, que es la kinesiología holística, que nos dice perfectamente cuáles son los puntos que hay que equilibrar, ¿verdad? Si no sabéis lo que es la kinesiología holística, no es ni más ni menos que un sistema de evaluación del estado de salud a través de reflejo miotático. Aplicamos un estrés al organismo y este responde con un acortamiento muscular, que se ve en los brazos.
Frecuencia. Esto para mí es de lo más interesante, ¿verdad? Lo que estáis viendo a la izquierda de vuestras pantallas es sílice. Sílice a la que se le mete una frecuencia determinada y esa frecuencia es llevada al organismo, al campo energético del organismo a través de los puntos de acupuntura. Y se pueden meter frecuencias muy concretas, ¿no? Como estáis viendo ahí, el sílice se coloca en un pequeño esparadrapo y este se coloca en el punto de acupuntura que nos haya manifestado el test de kinesiología y que por supuesto nos haya dicho qué tipo de frecuencia también hay que colocar. Es rápido, es fácil y es eficaz. Lo bueno que tiene es que es 24/7. Esto se lo puede poner el usuario en casa y tiene una efectividad de 24 horas, 7 días a la semana. Aquí, ya para concluir, os dejo una frase de Einstein, ¿verdad?, que nos dice: todo es energía y eso es todo lo que hay. Sincronízate con la frecuencia de la realidad que quieres y no podrás hacer otra cosa que conseguirlo. No puede ser de otra manera. Pues vamos a ello. Esto que os he explicado es un ápice, es muy cortito, es muy superficial, ¿de acuerdo? Por la falta de tiempo y porque también es un agobio tener que escuchar mucha información seguida. Aquí tenéis nuestra página web, por si os interesa entrar, en Instagram, Acupuntura RB, en Facebook, Restauración Energética, o lo que sería, vamos, lo que sería, no, lo que es mi nombre. Y bueno, aquí tenéis. Para más información, por favor, consultar con un naturópata colegiado FENAC. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por la oportunidad de dar la conferencia y espero que os haya servido para algo este granito de arena que hemos puesto. Muchísimas gracias.